Hola, bienvenido al podcast de Oasis de Bendición, un espacio de intimidad, aprendizaje y llenura del Espíritu Santo. Somos más que agua. Haced discípulos. Dígale que está a su lado, haced discípulos. Dígale que está detrás suyo, haced discípulos. Amén. Hacer discípulos es el ADN de Oasis de Bendición. Es algo que nosotros hemos plasmado de que se inició la visión. De hecho, en los papeles, en la papelería, en lo que intentamos entregar, hay una visión que es hacer discípulos. Y si usted no está haciendo discípulos, pues no está haciendo parte de Oasis de Bendición. Y no solamente no está siendo parte de Oasis de Bendición, sino que no está siendo parte del reino de Dios, el reino de Jesús. ¿Aló? Y hacer discípulos es nuestro ADN. Hoy vamos a estar hablando durante 4 semanas. La última semana estaremos hablando ya acerca de la cruz, que es Semana Santa, Jueves Santo. Vamos a estar en el parque. ¿Cuántos se alegran por eso? A salir a evangelizar. Vamos a hacer una obra de teatro. Vamos a impactar a la comunidad. Vamos a dar agua, vamos a dar algo a la comunidad. ¿Cuántos dicen amén? Y el domingo terminaríamos con la muerte y resurrección de Jesús en la mañana y en la tarde. Pero antes de llegar a la resurrección y a la muerte de Jesús, tenemos que pasar por donde pasó Jesús. Y es que Jesús hizo discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestro deseo es que usted sepa lo que verdaderamente dice la Biblia y el propósito que Dios tiene para su vida a través de esta serie. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Lo voy a estar leyendo en Nueva Traducción Viviente para que usted lo pueda entender, lo pueda compartir y de esta manera lo pueda predicar. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice la palabra, me encanta como lo dice aquí. Jesús se acercó y dijo a quienes, a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por lo tanto, vayan y solo el pastor Brian haga discípulos. Solo los líderes hagan discípulos. No, vayan y hagan. Dígale que está a su lado, Dios te está hablando. Dígale, Dios te está hablando. Hagan discípulos de todas las naciones. Y luego, ¿qué dice? Bautizándolos en el nombre de ¿quién? ¿Solo de Jesús? ¿Solo de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enséñele a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te quiero pedir que esta palabra que vamos a estar meditando en esta mañana sea una palabra de impartición, una palabra de ADN, una palabra que quede en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Señor, permítenos y dar a entender la visión que tú tienes para Oasis, la visión que tú tienes para nosotros que somos tus hijos a través de las Escrituras, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le da el mejor aplauso del Señor en esta mañana? Dios nos dejó un mandato. Dios nos dejó una orden. Y esta orden es hacer discípulos. Hace un año, creo que fue, o más de un año, murió la reina Isabel. ¿Cuántos se acuerdan o quién sabe quién fue la reina Isabel? Amén. Era la reina de Inglaterra, la reina que dominaba todo este reino. Pues resulta que cuando ella muere, hay algo que le llaman Puente de Londres. Diga conmigo, Puente de Londres. Y el puente, no lo digo en inglés porque hoy no vinieron los gringos, pero el Puente de Londres, no, mentira, es que está difícil de pronunciar. Puente de Londres significa la operación Puente de Londres. ¿Y qué significa esto, pastor? ¿Por qué me empieza a hablar de esto? Resulta que esta mujer, cuando muere, deja este Puente de Londres. ¿Y qué sucede con esto? Hay unas directrices que ella dejó específicamente qué se debía hacer si ella llegara a morir. Entonces delegó a los reyes el protocolo,
cómo iban a hacer, cómo iban a marchar. Habían ensayado por años. La prensa, los medios de comunicación sabían en qué momento iban a publicar la noticia, de qué manera lo iban a decir. ¿Aló? Y cuando sucede todo esto, el puente de Londres, toda la gente, todo el Reino Unido sabía qué tenía que hacer. Sabía el protocolo desde el inicio hasta el fin. Y cuando ella se muere, pues es un espectáculo completo. No sé cuántos lo vimos. Esos hombres marchando así derecho, todo en orden, el ataúd, los carros, sus hijos, como si todo se hubiese ensayado. Pues resulta que esta mujer necesitaba anunciar después de su muerte que su hijo sería el rey Carlos III. Y en cada medio de comunicación, cada noticia, los congresistas que acababan de iniciar ya sabían qué tenían que hacer, tenían indicaciones específicas. Esta mujer trabajó por años para dejar estas indicaciones específicas. Y es impresionante cómo todo el Reino Unido se une, valga la redundancia, para hacer lo que esta mujer había decretado, lo que esta mujer había escrito, lo que esta monarca había dejado en instrucciones. Pues ¿sabes algo? Nosotros los cristianos también tenemos un monarca. Y ese monarca es el Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado Jesús de Nazaret. Cuando dicen amén. Él vino a morir en la cruz por tus pecados, por mis pecados, y en lugar tuyo se puso Él. Él resucitó al tercer día, y cuando Él resucita está 40 días con los discípulos. Y en estos 40 días que está con los discípulos, deja instrucciones que tenemos que seguir al pie de la letra. No son instrucciones que, eso que lo haga el pastor, eso que lo haga el líder. No, son instrucciones que deja para aquellos que nos declaramos, que confesamos que somos hijos de Dios y discípulos de Jesús. Y quizás esto no se llama la Operación Londres, sino que este llamado o esta instrucción que Jesús ha dejado es ir y hacer discípulos. No dejó otra, ir y hacer discípulos. Por eso en Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero decirte algo, esta visión de hacer discípulos desde que iniciamos Oasis, desde que nos sentamos con nuestros pastores, el pastor Aristóbulo, mi esposa, la pastora Ofelma, dijimos, tenemos que enfocarnos en algo, y es en hacer discípulos. Y no quiero que para usted suene esto un cliché, no quiero que esto suene como que ya me lo sé, como que ya me lo han predicado, sino que hacer discípulos sea de usted una vivencia diaria. Hacer discípulos sea una pasión, sea un estilo de vida. Necesitamos una unción fresca para ganar gente nueva. Pero si usted no le habla ni al vecino ni a la vecina, ¿cómo vamos a hacer la gran comisión? Y quiero que me entiendas algo. Va a aparecer una frase que he puesto allí, y es la siguiente: hacer discípulos es una encomienda sagrada y un mandamiento. Escuchen esto. No es si tú quieres, no es si tú puedes, no es si te queda tiempo, no es si se te antoja hacerlo. Es un mandato de Dios para tu vida. Cuando tú y yo entendemos que hacer discípulos es un mandamiento de Dios y no lo estamos haciendo, pues en pocas palabras estamos infringiendo su ley. De hecho, se le conoce como la gran comisión. Y en la vida tenemos comisiones. Por ejemplo, aquí pueden haber gente que sean psicólogos, médicos, doctores, enfermeros, ingenieros. Y quizás usted sea apasionado por lo que usted hace. Amén. Pero esa es solamente a lo mejor una comisión sencilla que usted tiene que hacer. Pero el real propósito que Dios te ha traído a la tierra es que tú hagas discípulos. El propósito de Dios es que tú hagas discípulos. El propósito de Dios no es que tú seas bendecido, no es que tú tengas dinero, no es que tú tengas una profesión. El propósito de Dios no es que tú crezcas, que tú avances. El propósito real de Dios para tu vida es que tú hagas discípulos. ¿Y cómo hago discípulos? Pastor, ¿cómo hago? ¿O qué es un discípulo? ¿Alguien sabe qué es un discípulo? Todos saben, aleluya.
Vamos a ver qué es un discípulo, amén. Número 1, un discípulo es alguien que cree en Jesús y lo confiesa como su Señor. Vuelvo y lo repito. Un discípulo es alguien que cree en Jesús y lo confiesa como su Señor. Pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos que Jesús es nuestro Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí confesamos que Jesús es nuestro Señor? Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 NBI. Y hoy vamos a leer mucha Biblia porque el justo con la Biblia vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Primera de Brian 2:5. Mire lo que dice ahí. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces, un discípulo es aquella persona que confiesa a Jesús. Es aquella persona que habla de Jesús. Es aquella persona que en tiempo y fuera de tiempo predica quién es Jesús. ¿Aló? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí nos avergüenza decir que venimos a la iglesia? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos avergüenza decir a qué nos dedicamos el día domingo? ¿Aló? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos da pena? Y ahora colocaron el letrero grande. Antes yo pasaba de sano, que entraba ahí al hotel, iba a comer, y ahora colocaron, yo no sé a quién se le ocurrió. ¿Aló? ¿A quién qué vergüenza que no me tomen foto? El pastor no pudo hacer uno más chiquito. Los letreros que estaban allá estaban bien, pero no, gas. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él murió, que Dios lo levantó de entre los muertos? Entonces, hablar de creer y confesar son dos cosas diferentes. Hay gente que cree en Jesús, pero una cosa es creer en Jesús y otra cosa es confesar a Jesús. Porque la Biblia dice en Santiago que los demonios también creyeron en Jesús. ¿Aló? Entonces, si los demonios también creyeron, hay una parte diferente, el que dice el que confiesa y cree. Es decir, que confesar es hablar que Jesús es el Señor de señores. Es decir, que el verdadero discípulo confiesa públicamente su fe, y no solo el día que se entrega a Cristo, sino que todos los días de su vida confiesa que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Cuando dicen amén. Dios es bueno. Cuando dicen amén. Pero ¿cuántos de nosotros confesamos a Jesús? ¿Cuántos de nosotros no nos avergonzamos de decir a qué nos dedicamos? ¿Cuántos de nosotros no nos avergonzamos en la iglesia, en la calle, en la universidad, de confesar a Cristo Jesús? Y todos hemos tenido temporadas en las que no somos muy discípulos. A mí me han pasado temporadas difíciles donde muchas veces me han preguntado, ¿y usted a qué se dedica? Y yo digo, soy conferencista. Para que se sienta más elevado. Es un pero ¿conferencia de qué? No, de superación de la vida, aleluya. Hasta que al final me dicen, no, dígame, ¿qué conferencia? No, yo soy pastor. Ah, usted es pastor. ¿Por qué? Porque muchas veces nos da como pena, no sino incomodar a la gente y que la gente tenga un pensamiento diferente. Cuando fui a comprar el carro negro, todo el tiempo él me decía, ¿usted a qué se dedicaba? Yo no, yo hago esto, yo hago lo otro. Y ya cuando íbamos a hacer el contrato me dijo, pero dígame de verdad, ¿usted a qué se dedica? Yo le dije, yo soy pastor. Y yo dije, esto se va a ir para atrás o me va a cobrar más caro. Y dijo, ay no, yo estaba orando por eso, para que quedara en manos de alguien que pudiera valorar el carro. Pero ¿sabes algo? Muchas veces hemos tenido temporadas en donde no confesamos a Jesús, en donde no predicamos a Jesús a tiempo completo. Número 2,
Un discípulo es alguien que sigue al Rey Jesús en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 24 al 25, Nueva Traducción Viviente, dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de ¿qué? Tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, ¿la qué? Siguiente versículo. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más? ¿Me lo puedes retroceder? ¿Hay algo que valga más? No, el 26. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y ¿sabes algo? Una persona, un discípulo, es aquella persona que es capaz de entregar su vida por causa de Cristo. Es aquella persona que es capaz de negarse por Jesús. Es capaz de entregarlo todo por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí la palabra lo dice. ¿De qué te sirve si ganas todo el oro, todo el dinero del mundo y pierdes tu alma? ¿Sabes algo? Hay algo más importante en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes vivir hasta los 70, 90 y quizás hasta los 100 años. Pero tu alma va a resucitar y va a pasar una eternidad completa, ya sea con Dios en el cielo o con el diablo en el infierno. Y es toda una eternidad. Entonces de nada te sirve tener mucho dinero, muchas cosas, muchas comodidades, que tú eres el más, que tú eres el que más puedes, si pierdes tu alma. Versículo 27, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Y hay una diferencia grande entre ser discípulo y creyente. Los creyentes solo creen en Cristo, los discípulos siguen a Cristo. Y dentro de la iglesia hay muchos creyentes. ¿Aló? Hay muchos simpatizantes. Ah, sí, está bonito el mensaje del pastor Brian, qué bueno, me gusta, yo vengo y escucho la palabra de Dios. Pero Dios no te llamó a que seas un creyente, Dios te llamó a que seas un discípulo. Y un discípulo piensa diferente a un creyente. El creyente solamente está pensando en qué el pastor me va a dar. El discípulo está pensando, yo qué puedo dar a otra gente. ¿Aló? Y la iglesia está llena de creyentes. Pero le estoy pidiendo a Dios, escúcheme en esto. Vamos a empezar 10 días de ayuno y en estos 10 días de ayuno estoy pidiéndole al Señor que te llene del Espíritu Santo y que toda la iglesia seamos discípulos del Señor. Yo llevo 16 años en la iglesia y en muchas de mis temporadas de mi vida solo he sido un creyente y no he sido un discípulo. Pero ser discípulo es hacer la voluntad de Dios. ¿Aló? Recuerdo tanto que a la edad más o menos de 17, 18 años que estaba en la iglesia, pude tener un encuentro personal con el Señor. Un encuentro donde pude abandonar muchas cosas que me costaban abandonar. Y entre esas abandoné mis sueños. Entre esas abandoné cosas que yo creía que eran buenas para mí. Y ese día que tuve ese encuentro personal con el Señor, le dije: Señor, mi vida está a tu servicio. Señor, mi vida está para gastártela en ti. Quizás sí, fui a la universidad, saqué una carrera, sí estudié, sí trabajé, sí hice un montón de cosas. Pero el propósito que Dios dio a mi vida fue de servirle a Él de tiempo completo. De entregarle mi vida, de decirle: Señor, ya no quiero ser un creyente, sino quiero ser un discípulo. Quiero aprender de ti, quiero dedicar toda mi vida al servicio tuyo. Y mucha gente me decía: pero usted, ¿por qué tan joven entregó su vida al Señor? ¿Usted por qué no aprovechó su juventud? ¿Por qué no fue en la universidad? Era un caos completo. Vamos a tomar, vamos a esta fiesta, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y todo alrededor se movía. Pero ¿sabes algo? El día que pasé de ser un creyente a ser un discípulo, mi mentalidad cambió.
Porque el creyente viene, se congrega. El creyente dice, sí, yo creo en Jesús. Sí, pero de ahí no pasa. El discípulo tiene toda una vida dedicada al Señor. Y con esto no quiero decirte que te tienes que dedicar a ser pastor como yo. Lo que te quiero decir es que tu vida entera tiene que girar en torno de hacer discípulos para Cristo. ¿A cuántas personas te has ganado? ¿A cuántas personas has discipulado? ¿A cuántas personas les has dado discipulado? ¿A cuántas personas les has predicado del Señor? Ahora, predicar es fácil porque yo puedo ir a la calle y predicar al aire libre. Pero lo que Dios está hablando es de hacer discípulos. Y hacer discípulos no solamente es predicarle, enseñarle, guiarlo, bautizarlo y que sirva. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús no dijo vayan y prediquen. Jesús dijo vayan y hagan ¿qué? Y sabes algo, mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, Reina Valera 1960, dice: pero ustedes no son así porque son un pueblo escogido. ¿Cuántos dicen amén? Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso puedo mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los llamó a salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa de Jesús. Y me encanta porque mire, Reina Valera lo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las ¿qué? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí no está diciendo para que vengan y se congreguen y ya. Congregarnos es parte de ser discípulos. Pero lo que está diciendo es para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. No somos discípulos para que Dios cumpla nuestros sueños. Somos discípulos para que otras personas conozcan a Jesús a través de nuestra vida. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. ¿Sabes algo? Nosotros damos a probar a la gente de quién es Dios. Con nuestras acciones, cómo nos comportamos, la gente va a conocer a Dios. Hace poco fui a Morro Rico. ¿Alguien ha ido aquí a Morro Rico? No, aquí son puro estrato sur, ¿verdad, pastor? Cacique, Cañaveral, ¿verdad, pastor? Aquí cerquita. Y fui hasta Morro Rico porque una amiga que está en Alemania me dijo: mi nona está que se muere. Mi nona es toda la vida católica. Mi tía, todos eran católicos. Nunca habían escuchado a un predicador, nunca había de un pastor. Y me dice ella: pero es en Morro Rico. Usted sí va por allá. Yo soy Brian, que se note el nombre Brian, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y si no, pues el viejo hombre sale a la... No, tampoco. Llegamos allá al puente, parqueamos, lo dejamos ahí. Y empezamos a bajar casi yo le coloco unas 70, 80 escaleras. Y baje. Y ella decía: ya vamos a llegar. Y yo bajé y miraba para atrás. Y no había escapatoria. O se tiraba al barranco o lo robaban a usted. Y yo iba y camina hasta que llegamos a aquel lugar. Predicamos su palabra. La gente fue conmovida, escuchó el mensaje. Les dije, porque les queda más cerca la iglesia central, les dije: va a venir un líder para que puedan venir, para que se puedan movilizar. Estuve allí. Luego volví y le pregunté a mi amiga qué pasó. No, que ellos quedaron encantados, que el mensaje les gustó, que la predicación, que usted, mucho ser simpático. ¿Cuántos alaban a Dios? Bueno, eso sobraba, pero bueno, que cuando le digo: pero dígale que vaya a su tía, le dije a ella a la iglesia. Y me dice: no, lo que pasa es que mi tía al frente tiene como 2 o 3 vecinos evangélicos, al otro lado otros evangélicos, y todos están mal económicamente. Todos le llegan la moto, los pagadiarios, los insultan. Y entonces ella me dijo que no quería ser una cristiana porque no quería ser arruinada. Aló. Somos nosotros los que vamos a probar de quién es Cristo. La gente no va a venir a la iglesia porque el pastor Brian predica bonito, porque el pastor Brian hace esto. La gente va a venir a la iglesia porque va a ver tu testimonio.
Porque va a ver cómo te comportas. Porque va a decir, yo quiero tener una vida como esa persona la tiene. Y no porque estén siguiendo al pastor Brian, porque yo no quiero que me sigan. Yo quiero que ustedes sean discípulos de Jesús. Cuando ustedes son discípulos de Jesús, la gente va a aprobar a Dios. ¿Cómo la gente va a saber que Dios es generoso cuando tú eres generoso? ¿Cómo la gente va a saber que Dios es felicidad, que Dios es alegría cuando tú eres alegre? Pero usted en el trabajo, en la casa, en la calle, con cara de 38. Aló, con cara de cólico. ¿Cuántos alaban a Jesús? La gente va a probar de Jesús con nuestra amabilidad, con dar oportunidades, con ayudar a la gente, con pasar por encima errores, con decirle, no te preocupes, podemos seguir adelante. La gente va a probar a Dios, que Dios es un Dios bueno cuando usted sea bueno. La gente va a saber que Dios es un Dios de oportunidades cuando usted dé oportunidades a la gente. La gente va a conocer las virtudes de Dios porque la gran comisión es para nosotros. Que nosotros impartamos la gloria de Dios. Cuando yo voy, me muevo, estoy en cualquier lugar, estoy mostrando a Cristo Jesús. Pero ¿a quién mostramos nosotros? ¿A quién reflejamos? Nuestro matrimonio, ¿a quién refleja? ¿Y sabes algo? ¿Sabe por qué Dios quería discípulos en la tierra? Para que la tierra sea llena de su gloria, de sus virtudes. Que la gente conozca personas que den gloria a Dios. Que la gente te conozca a ti. ¿Cuántos dicen amén? Pero surge una pregunta. Y es que ya sabemos que es un discípulo, ¿verdad? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que cree en Jesús y lo confiesa. Un discípulo es alguien que obedece la palabra de Dios. Un discípulo no es un creyente, es una persona que sigue a Jesús en obediencia. Pero viene una pregunta y es, ¿cómo hacemos discípulos? Y el cómo hacer discípulos no es opcional. Es un mandato para los cristianos. O sea, usted no se puede levantar y decir, no, hoy como que no quiero hacer ningún discípulo. Es un mandato. Es que Dios dejó establecido que tú y yo tenemos que hacer discípulos. Que tú y yo tenemos que consolidar a la gente. Que tú y yo tenemos que darle a la gente de quién es Jesús. Y quiero decirte otra frase que he puesto aquí. Podrás ser muy exitoso en tu vocación, pero no cumplir tu propósito. Aló. Pastor, ¿qué es una vocación? Tu carrera es una vocación. Tu familia es una vocación. Lo que tú haces es una vocación. Tu profesión es una vocación. Puedes tener el éxito más grande, el mejor de todos, pero eso no quiere decir que has cumplido el propósito de Dios. Y el propósito de Dios para nosotros es que hagamos discípulos. Pastor, ayúdeme a orar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios a mi vida? Pues tu propósito es hacer discípulos. Por eso muchas veces te sientes sin propósito. Por eso muchas veces no te sientes que no has hecho mayor cosa. Y aunque en tu trabajo te va bien, tus finanzas te va bien, X o Y cosas que haces te va bien, pero hay un vacío y es que no hay un propósito que estamos llenando y es el de hacer discípulos. Cuando tú y yo empezamos a ser discípulos, no discípulos nuestros, yo no creo en eso que yo le diga, mire, él es mi discípulo, mire, él es mi discípulo. No, todos somos discípulos de Jesús. Todos somos. Yo no tengo la autoridad de decir es que este es mi discípulo. No, lo que yo tengo como satisfacción es de decirle a la gente, este es un discípulo de Jesús que está trabajando junto conmigo, que estamos llevando la visión del reino de Dios a toda la gente, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero decirte algo, no porque creció la iglesia, creció el reino de Dios. Esto se puede llenar. Y como empezamos muchos años atrás, hemos crecido. Hay gente, hay personas que están. Pero eso no quiere decir que el reino de Dios creció. No sé si alguien me está entendiendo. El reino de Dios crece cuando usted hace discipulado.
El reino de Dios crece cuando usted empieza a discipular a otra persona. El reino de Dios crece cuando usted empieza a leer la palabra de Dios. El reino de Dios crece cuando usted empieza a tener una intimidad de Dios. Porque solo sería un creyente, un simpatizante, solo sería una persona que asiste y ya. Pero el reino crece cuando tú conoces a Jesús. El reino crece cuando tú entiendes que hacer discipulado, que conocer las escrituras, que enseñarles a otros, entonces el reino está expandiéndose. Entonces el reino está llegando a más personas. Porque ahí no dice vayan y prediquen, le dice vaya, hagan discípulos y qué más, enséñenles las escrituras. Pastor, yo me sé todas las escrituras. Dígame un versículo, ¿verdad? El mismo de siempre. Perro que no ladra no muerde. ¿Aló? Pastor, yo me sé las escrituras. Yo y leí algo. Ayúdate que yo te ayudaré. No. Conocer al reino, ser un discípulo es conocer su palabra. Y yo creo que una iglesia saludable es aquella que hace discipulado, aquella que enseña, aquella que crece. Pero no estoy diciendo que la iglesia sea perfecta. ¿Aló? Oasis no es perfecto. Nosotros no somos perfectos. Y si usted llegó a la iglesia pensando que yo era perfecto, que la iglesia, que los líderes eran perfectos, conozca uno, dos o tres y verá. ¿Aló? Somos perfectos. Pero ¿qué nos hace saludables? Que conocemos la palabra de Dios. ¿Qué nos hace saludables? Que arreglamos los problemas. ¿Qué nos hace saludables? Que no colocamos por excusa a la iglesia para ya no congregarme. Es que me peleé con tal, es que tal me miró mal, entonces yo no vuelvo a la iglesia. No, yo no tengo la culpa de sus problemas. Dios no tiene la culpa de sus problemas. Dios no tiene la culpa de su temperamento. Dios no tiene la culpa de lo que usted está haciendo. Lo que Dios quiere es que usted sea transformado, se parezca a Jesús y empiece a amar a la gente, empiece a traer gente. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted en vez de traer está sacando. ¿Aló? El reino de Dios crece cuando alguien que estaba en el reino de las tinieblas sale de ese reino y entra a la luz admirable. Diga que está a su lado. Pelear es del reino de las tinieblas. El chisme es del reino de las tinieblas. ¿Aló? Solo 3 están entendiendo la palabra. Dígale que está atrás. Decir mentiras es del reino de las tinieblas. El reino de Dios crece cuando usted abandona la oscuridad y pasa a la luz admirable. No estoy diciendo que seas perfecta ni que seamos perfectos. Estoy diciendo que voy a hacer lo posible por buscar el reino de Dios. ¿Y cómo hacemos discípulos cuando usted y yo vivimos en la luz admirable que es Cristo Jesús? Resplandecemos, dice el hermano José. Pero ¿cómo hacemos discípulos? Número 1. Pastor, sí, yo ya salí de las tinieblas. Sí, pastor, yo ya me congrego. Sí, pastor, yo creo y confieso a Jesús y yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora en la calle yo predico y en donde sea yo hablo, y si me dan la oportunidad yo digo que Jesús es el Señor. Pero ahora, ¿cómo hago para ganarme un discípulo? Número 1, ora por la salvación de esa persona específicamente. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por esas personas que hemos intentado invitar a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros hemos sacado un día de ayuno por esas personas? Pastor, ¿y para qué está usted? Pastor, ¿y el nombrecito que le mandé al WhatsApp? Toca que me lo tenga en oración. ¿Aló? Orar por la gente es una actitud de discípulos. A mí me gusta cuando la gente dice: pastor, estoy orando por usted. Yo digo: este es un discípulo de Jesús. A mí me gusta que la gente me diga: pastor, estoy orando por la iglesia. ¿Se acuerda tal muchacha que vino, tal persona que no ha vuelto? Estoy orando por esa familia.
No. Oiga, no vinieron, no, es que el pastor no lo está llamando, le falta oración, pastor, ore más. ¿Aló? No, es que mi responsabilidad como pastor es orar en general por la iglesia, es sacar un mensaje, es enseñarle la palabra, pero las ovejas se reproducen con ovejas. ¿Usted cuándo ha visto un pastor encima de una oveja? ¿Alguien me está entendiendo en esta hora lo que le estoy diciendo? La gente que viene a la iglesia, la gente que podemos venir, es la gente que usted puede traer con su testimonio. ¿Aló? Yo puedo invitar y yo invito y mi esposa invita y lo llamamos y le escribimos a la persona nueva, pero la persona cuando viene a la iglesia es con esa persona que le invitó, que lo trajo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos orando por esas personas. Efesios capítulo 1 versículo 17 dice: y le pedí a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pablo está orando por la iglesia de Éfeso, los cristianos y los no cristianos. ¿Sabes por qué? Porque hay algo en lo espiritual que se rompe cuando usted y yo oramos por alguien. Los jueves que tenemos ayuno, a todos, la mayoría los nombramos allá en nuestro ayuno, y a veces en conjunto volvemos y los nombramos. Y usted a veces no ha sentido por qué a veces entre semana tiene tantos problemas, tantas dificultades, porque hay algo espiritual que se está rompiendo y el diablo no está contento. Por eso es que el enojo de la noche a la mañana sale, porque algo espiritual está sucediendo cuando oramos. Pero ¿sabes algo? Necesito que usted también ore. ¿Cuántos dicen amén? Necesito que usted también rompa, y por eso vamos a iniciar mañana, escuchen esto, 10 días de ayuno en los que vamos a orar por los nuevos convertidos, en los que vamos a orar por los que han venido a la iglesia, en los que vamos a orar por los que siguen viniendo a la iglesia. Yo decidí con mi esposa sacar estos 10 días de ayuno. Hacemos el devocional 5 de la mañana, llevamos a Vale y nos vamos a ir a la iglesia, a la central, ¿no? Desde temprano allí vamos a sacar estos 10 días de ayuno, porque algo espiritual tiene que pasar. Cuando dicen amén? Porque algo tiene que suceder. Nos vamos a ganar tu familia para Cristo. Cuando dicen amén? Y quiero que tú hagas algo en estos 10 días de ayuno. Ahorita mismo, en la noche, hoy en el día, va a sacar una agenda. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Usted va a sacar una agenda en estos 10 días. A las 5 de la mañana se va a levantar al devocional. ¿Cuántos dicen amén? Va a hacer sus quehaceres. No desayune, por favor. Haga lo que tiene que hacer y va a ayunar hasta mediodía si lo quiere hacer. Hasta las 5 de la tarde, el ayuno bíblico de 5 a 5, o de 6 a 6, o son de 12 horas. O si lo quiere hacer hasta en la noche, como lo quiera hacer. O si lo quiere hacer de recorrido y es más espiritual, gloria a Dios por usted. ¿Cuántos dicen amén? Va a sacar una libreta en estos 10 días. Va a anotar el mensaje que se va a predicar, los versículos, pero también en esa libreta va a orar día a día por familias y personas que las que usted quiere que Cristo venga a los pies, que venga a los pies de Cristo. Es decir, vamos a colocar familia tal y coloca el nombre de cada persona y vamos a orar por esas personas. ¿Aló? Algo tiene que suceder. O ganamos gente. Yo qué días pasé llevando a los hermanos a la iglesia tradicional y no le cabía ni una pétalo, y eso la gente asoleándose en la calle ahí escuchando, y ellos ni escuchan. Entonces yo digo, hay gente que nos podemos ganar para Cristo. Y aquí que es con aire acondicionado, con baño, allá no hay baño. Aleluya. Ni sillas, ni agua. Y la gente ahí, y yo paso por ahí, yo digo, todavía hay gente para ganarnos para Cristo. Pero es que el pastor Brian no se puede parar como loco allá y ganarse a toda la gente. Es que el pastor Brian no puede orar por todo el mundo, porque entonces ¿qué va a suceder? Necesito gente que sea discípula. ¿Cuántos dicen amén? Gente que quiera ganar a otra gente, gente que quiera invitar a otra gente a conocer a Jesús, a que su salvación, para que su vida sea perdonada.
pero necesito discípulos. Cuando estaba sacando ese mensaje y orando, yo le decía: Señor, danos discípulos en Oasis. Porque el creyente solo dice: órenme, y tienen la oración de la oveja, ¿verdad? Regálenme, denme, bendíganme, péguenme, bueno, no, ayúdenme. Pero yo necesito gente que diga: pastor, son 10 días de ayuno, vamos a orar. Pastor, ayúdeme a orar por esto, yo voy a orar por estos. ¿Cuántos dicen amén? Yo no necesito gente que critique, yo no necesito gente que no aporte, yo necesito gente que ore e interceda por otra gente que necesita la salvación de sus pecados. Los discípulos no piensan: ay, que el pastor ore, ay, que el pastor haga eso por nosotros. Los discípulos no piensan así. Un discípulo entiende que el pastor tiene una función, y también el discípulo tiene una función en el reino, y es que los dos tienen que orar para que la gente conozca a Jesús. Número 2, lo primero, ¿cómo nos vamos a ganar un discípulo? Orando. Invítelo a la iglesia. Si quiere venir, que venga. Si no quiere venir, no sea intenso. Aló. Ay, pero venga. Ay, no le diga: usted mañana se puede morir, si se muere se va para el infierno. Aló. No lo amenace. Invítelo. Deje un mes, una semana sin invitarlo, pero quiero que haga algo. Ore por esa persona. Porque cuando usted y yo oramos, la gente va a decir: ¿a qué hora es que es el culto? ¿A qué horas es que va a venir a orar? ¿A qué horas es que voy a ir a la iglesia? Porque cuando tú y yo oramos, algo empieza a suceder en lo espiritual. Número 2, conecta el cielo con la tierra. Dígale que está a su lado: conecta el cielo con la tierra. Una cosa es orar y otra cosa es ser parte de la solución. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice así: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos: vuelvan a Dios. Un embajador de cualquier país es el que conecta un país con el otro. Cuando fui a sacar la visa, yo preguntaba: ¿y en dónde queda la embajada de los Estados Unidos? Y todos me miraban allá al lado del estadio ese feo de Millonarios y Santa Fe. Horrible ese estadio, nada como el del glorioso Atlético Bucaramanga. Y entonces allá cerca que yo me perdí. Cuando llegué a la embajada, esa vaina, perdónenme esta expresión, los que me escuchan en redes sociales, es una expresión, me toca aclarar porque si no para otros lados es grosería. Eso es una cosa impresionantemente grande, todo americano. Usted entra y eso se ve americano, la gente, los que te atienden, y ellos son los que conectan Estados Unidos con Colombia. Eso es un embajador. Pues sabes algo, tú y yo somos embajadores de Cristo. Es decir, que tú y yo conectamos con la gente para que se acerque a Dios. Pero ¿cómo va a conectar usted? Si está peor que la embajada, nunca tiene cita usted. Nunca le saca el tiempo a alguien para hablarle, para predicarle, para enseñarle la palabra de Dios. Nunca saca el tiempo para hacer testimonio, para decirle: mire, yo hago esto, para decirle: mire, Jesús es el Señor de señores. ¿Cuántas veces Dios nos ha permitido conectar con gente que necesita una palabra? Yo les contaba a ustedes, la primera vez que fui a Estados Unidos, llegué al aeropuerto de Georgia, en Atlanta, el aeropuerto más grande que hay, de los que hay en Estados Unidos, que conecta casi todo. Usted tenía que llegar de una estación a otra estación en tren. Imagínese lo grande que era. Pero entre esos conecto con un mexicano. Y mexicanos y colombianos no, menos en Estados Unidos, droga y narcotráfico y todas esas cosas. Pero analizando todo lo que sucedió, esa persona empezó a ayudarme, esa persona me empezó a guiar. Yo les conté, el carro se les perdió la llave, un sinnúmero de cosas pasaron. Y cuando vamos me dice el mexicano: órale, ¿y tú a qué te dedicas? Y entonces yo dije, yo ahí ya no me avergonzaba, ya no era un conferencista, era un pastor. Y le dije: yo soy pastor. Dijo: órale, con razón nos está pasando esto.
tú eres el Jonás, tú eres el que haces que todo esto suceda. Y en ese momento empecé a hablarle de Jesús. Empecé a decirle, me congrego, estamos en tal, le mostré la iglesia, confesamos a Jesús. ¿Quién sabe? Y no quién sabe, yo estoy seguro que Dios permitió que me perdiera, que Dios permitió que todo esto para conectar con una persona. Cuando íbamos en el carro, se le pierde la llave, nos montamos en otro carro, empezamos a andar y empezamos a andar, empezamos a hablar de todo. Les empiezo a hablar de Jesús, les empiezo a decir que Dios es bueno, que Dios hace milagros. Y entonces me decían, ellos mismos testificaban, es que esto no lo hace nadie por nadie en este país, es que tú tienes algo. Y yo entendía que era Dios el que estaba conectando con esa gente. Pero ¿cuántos de nosotros nos montamos en el Metrolínea y buscamos el puesto que esté vacío? ¿Cuántos de nosotros colocamos cara de 38 en la fila del banco? ¿Aló? ¿Cuántos de nosotros buscamos estar aislados? Pero Dios te ha traído para que tú conectes con la gente. La gente necesita una palabra y esa palabra Dios te la ha dado a ti. La gente necesita conectarse con Dios y Dios te ha puesto a ti. El negocio que tienes no es para que te enriquezcas, es para que prediques a Jesús. Y queremos honrar a Hedwan, que nos dio esta pancarta. Yo la mandé a hacer, me la imaginé, la hice, él la mandó a hacer y al final dijo, pastor, la quiero ofrendar. Pero cuando fui allá a recoger la pancarta y me dijeron, ya está cancelada, y yo no, Hedwan ya la canceló, les dije yo. Y es que esto es una pancarta de la iglesia, es para la iglesia. Y ellos, todos los empleados empezaron, es de la iglesia, sí es de la iglesia. Esos pequeños detalles hacen que la gente entienda que tú eres generoso. ¿Cuántos dicen amén? Que la iglesia necesita, así sea a través de este pancarta, el que la hizo diría oasis de bendición. ¿Qué es? Uy, iglesia cristiana de avivamiento, tengo que ir a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que conectar. No podemos estar desconectados en el trabajo. Usted tiene que entregarle algo a la gente, un tratado, un papel, que la gente conozca a Jesús. Sus redes sociales, tienes que conectar con la gente. Aló. Y número 3, ¿cómo hacemos discípulos? Hacemos equipo con la iglesia local. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 7 dice, no importa quién plantó o quién regó, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabaja en conjunto con el mismo propósito. Cada uno se recompensará por su propio arduo trabajo, pues ambos trabajadores de Dios, ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. ¿Cómo hacemos discípulos? Hacemos equipo con la iglesia local. ¿Y cuál es la iglesia local? Oasis de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos un equipo aquí en Oasis. Unas personas traen, otras personas discipulan, otras personas ayudan, pero dentro de la iglesia necesitamos hacer equipo, necesitamos líderes. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos hacer grupos de conexión donde la gente pueda conocer a Jesús. Necesitamos voluntarios que reciban a la gente en la puerta, que nos ayuden a colocar el sonido. Aló, necesitamos facilitadores de milagros. ¿Quiénes son los facilitadores de milagros? Cuando alguien llega con casco y usted se los coge y le dice, mire, yo se los voy a cuidar. ¿Cómo necesitamos facilitadores de milagros? El que coloca el versículo porque la Biblia se le quedó a la persona. Esto estamos facilitando milagros. Pero si Sofía no estuviera, si el hermano que está no estuviera, entonces el pastor no puede proyectarse, dirigir, abrir. Necesitamos hacer equipo. Necesitamos que tú entiendas que un discípulo es el que trabaja para Dios, no para el pastor. ¿Y qué es el que trabaja para Dios? Es aquella persona que dice, yo voy a colocar el talento que Dios me ha dado y voy a servir a Dios. Necesitamos en la iglesia músicos, predicadores, servidores de niños, adolescentes, jóvenes. Dios va a recompensar el trabajo de cada uno de nosotros cuando hacemos equipo con la iglesia local. Aló. Y sabes, yo creo en la cultura de que somos discípulos de Dios,
de que somos discípulos de Jesús. Pero ¿cómo hacemos equipo con la iglesia, pastor? Les dije, esto era muy ADN de la iglesia. Pastor, ¿y cómo hacemos equipo? Usted tiene una persona nueva, usted ya recibió Proyecto Felipe, pues usted puede dar Proyecto Felipe. Ay, pastor, es que no me he bautizado. Ay, pastor, es que yo no sé hacer esto. Ay, pastor, no, es que esto no es de que Jesús dijo, ay, el que esté bautizado sí lo puede hacer. No, dijo, por tanto vayan, predíqueles, enséñense, bautícenlos. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí no queremos hacer equipo? No queremos recibir discipulado. ¿Aló? Tenemos Proyecto Felipe, discipulado 1, 2, 3 y 4 y luego pasamos a hacer AFLET. ¿Qué es AFLET? Teología, que ya estamos cuadrando todo el grupo de varias personas que están terminando para que hagamos un solo grupo. Pero ¿qué sucede con esto? No es solamente que yo recibí, sino que ahora yo voy a dar. ¿Aló? Hermano, no hay nada más satisfactorio cuando usted le enseña a alguien la palabra de Dios. No hay nada más satisfactorio cuando usted coge a una persona y le empieza a enseñar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera está siendo parte de Jesús. De esa manera está siendo discípulo de Jesús. ¿Sabes algo? Todos podemos servir en el área que podamos. Y todos somos servidores activos dentro de la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque usted es un discípulo de Jesús. ¿Por qué, pastor? Porque usted confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador. Y todos servimos de diferentes áreas. Hay gente que sirve con los niños, con los adolescentes. Hay gente que sirve con sus ofrendas, con sus diezmos. ¿Aló? Pero el reino de Dios, escuchen esto, el reino de Dios no es que la iglesia esté a reventar. El reino de Dios es que la gente conozca la palabra de Dios. ¿Qué tal si te pones de pie en esta hora? Gracias por acompañarnos hasta este momento. Somos Oasis de Bendición.